Dios les bendiga. Este es Yadiel Cruz, pastor en la Casa de Oración y Alabanza, del obispo Joel Cruz Sr. Y la reflexión que me toca hoy la voy a dar de Job, capítulo 40. Y voy a estar hablando del versículo 7, un par de cositas, un par de principios que he aprendido a través del tiempo de aquí de Job. De qué yo voy a estar hablando. El tema de que yo voy a estar hablando va a ser sobre el momento en que Dios nos haga preguntas. El momento en que Dios nos pregunte. Yo digo esto. El Job capítulo 40 versículo 7 es como una previa de lo que viene, de cómo Dios a veces tiene cosas que preguntarnos a nosotros. Lo que pasa es que pues nosotros no estamos preparados para contestar, número uno, o no estamos escuchando lo que Dios tiene que decirnos. Pero sin más preámbulo, Job capítulo 40 versículo 7 dice, esto es una conversación, ¿verdad?, entre Dios y Job. Versículo 7 dice, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y a ese leí ahí el versículo 7 y el versículo 8. Y estaba meditando sobre esta palabra. Y esto es algo tan tremendo. Por eso es que al principio, inclusive ahí al principio, comenzando con esta reflexión, es que me quedo anonadado. Porque imagínense que en vez de nosotros hacerle preguntas a Dios, piensa un momentito, imagina ahí conmigo. Imagine que Dios nos haga preguntas a nosotros. Piénselo bien. Tremendo. Nosotros estamos acostumbrados a hacerle preguntas a Dios. Inclusive yo creo que, bueno, yo mismo, Yadiel Cruz, yo me pongo en eso. Yo le he hecho, bueno, yo creo que en mi vida yo he tenido que hacerle por lo menos un millón de preguntas a Dios. 1 millón. Nosotros estamos acostumbrados a hacerle preguntas a Dios constantemente. Inclusive, y lo voy a expresar de esta manera, cuestionamos a Dios. Pero que imagínense por un momento que en vez de nosotros preguntarle a Dios, en vez de nosotros cuestionar a Dios, que sea Dios el que nos haga preguntas a nosotros. ¿No estaríamos nosotros preparados para nosotros contestar las preguntas de Dios a nosotros? ¿Estaríamos preparados para contestarle a Dios su pregunta? Si llega a hacer su pregunta, pues, sobre mi vida, sobre el que he hecho con la vida que Él me ha dado, ¿verdad? Preguntas sobre, no sé, sobre el matrimonio, la esposa que Él me ha dado, cuestiones sobre los hijos que Dios me ha dado. Si Dios me llega a preguntar sobre las destrezas, los dones, los frutos del Espíritu que Él ha depositado en mí, si Él llega a preguntar del ministerio que Él ha puesto en mis manos, si Él llega a preguntar sobre el conocimiento, las ideas que Él ha puesto en mis manos, ¿qué yo podría contestar? ¿Qué yo hice? ¿Qué hiciste? Si Dios me llega a venir y me dice, yo te preguntaré y tú me responderás.
¿verdad? Eso es tremendo, eso es profundo, porque nosotros, como dije, siempre estamos acostumbrados a poner a Dios en el asiento caliente. Siempre queremos una contestación de parte de Dios para nosotros. Pero ¿tenemos nosotros contestaciones para Dios? Si Dios nos llega a hacer preguntas a nosotros sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente. ¿Alguna vez Dios te ha preguntado qué es eso? Cuando sentiste algo en tu corazón, cuando salió algo, un resentimiento, un enojo, ¿verdad? Algo un pensamiento del pasado. ¿Alguna vez Dios te ha preguntado qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Y ese pensamiento. No sé, yo no sé, a mí me ha pasado que Dios me ha preguntado, ¿verdad? Y a veces he tenido que contestar honestamente, bueno, Señor, no sé, eso apareció ahí de la nada, eso apareció ahí. O sea, pero que estoy abierto a que Dios también me haga preguntas. Ahora, yo no sé si usted está dispuesto, porque cuando hay una relación y hay una conversación, ¿verdad? Es un es un intercambio, una relación es un intercambio, una comunicación es un intercambio, una conversación es un intercambio. Yo hablo, usted habla, yo pregunto, usted contesta, usted me pregunta a mí, yo contesto, con los dos contribuimos a la conversación. Pero entonces hablamos de una relación con Dios y nosotros estamos muy contentos en hablar, en hacer preguntas, 1,000,000 de preguntas. Y ¿cuándo le va a tocar a Dios hacernos a nosotros preguntas? ¿Cuándo nos tocaría a nosotros entonces escuchar a lo que Dios tiene que decir, a lo que Dios tiene que preguntar? El mismo libro de Job dice que Dios habla, de una o dos maneras Dios habla, pero el hombre no escucha, el hombre no entiende. Y últimamente esa ha sido una palabra que Dios ha estado poniendo, inquietando en mi corazón, una palabra profética que Dios ha estado derramando sobre de mí, sobre eso, de que Dios está hablando. Y de que nosotros estamos tan entretenidos que no estamos escuchando lo que Dios tiene que decir, que inclusive Dios tiene preguntas para nosotros. Y podemos nosotros contestar esas preguntas, podemos nosotros detenernos y escuchar lo que Dios tiene que decir, lo que Dios tiene que preguntarnos. Entonces de ese tema es que yo estoy hablando. O sea, es una situación en la cual Dios nos tiene que decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en nuestra autojustificación a veces como que invalidamos lo que Dios tiene que hacer, lo que Dios quiere decir, lo que Dios quiere hacer con nosotros. A veces venimos con excusas. No, por eso es que hablo de la autojustificación y me estoy incluyendo a mí. Que venimos con excusas para Dios, ¿verdad? Algo que yo no entiendo, porque Dios conoce todo. Dios tiene todo, Él lo ve todo de nosotros, todo. Nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras intenciones, Dios lo ve todo. Entonces, ¿qué cosa puedo tener yo, verdad? ¿Qué justificación puedo yo tener delante de Dios? Es algo que en realidad no entiendo. Pero entonces, ¿qué hacemos? Que para nosotros autojustificarnos, pues entonces, si yo me autojustifico, quiere decir que la justificación de Dios no es válida para mí. Si yo me autojustifico, pues entonces la justificación de Dios no es para mí, no me está cubriendo. No sé si usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo. O sea, hay veces que nosotros utilizamos nuestras preguntas y cuestionamos a Dios para entonces nosotros justificar nuestras acciones y justificar nuestras decisiones. Pero ¿qué sucede? Que Dios lo conoce todo, entonces nosotros no podemos esconder de Dios nuestras intenciones, no podemos esconder nuestros pensamientos. Y es muy interesante esto porque hacemos eso
Y con eso pues invalidamos el juicio de Dios, invalidamos la evaluación de Dios, la evaluación que Dios hace de nosotros. Y todo esto todo esto se derrumba cuando Dios viene y nos hace a nosotros preguntas. Cuando le toque a Dios hacernos preguntas a nosotros, y un día cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, pues Dios le va a tocar, es el turno de Dios, y en ese momento no vamos a poder cuestionar a Dios, no vamos a poder interrumpir a Dios, no vamos a poder venir con excusas, simplemente escuchar lo que Él tiene que decir, y un día nos va a preguntar. Y entonces, ahí está. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Verdad? ¿Qué le preguntó Jehová a Job ahí en el versículo 8? Dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Condenar a Dios para justificarnos a nosotros mismos? Si Dios llega a preguntarte ahora mismo, y puede ser que ya Dios te haya hecho un par de preguntas, y puede ser que tú no tengas contestación a esas preguntas. Pero si Dios te llega a preguntar, ¿qué le puedes responder tú? ¿Cuáles serían algunas de las preguntas? No sé. Averigua con el Señor qué preguntas Dios tiene contigo. No sé. Pregúntale. Señor, ¿tú tienes alguna pregunta para mí? ¿Tú tienes algo que hablar conmigo? ¿Tú me estás tratando de hablar algo? Y yo creo que es tiempo de nosotros escuchar. Yo creo que es tiempo de nosotros de aunque sea escuchar las preguntas, aunque no tengamos respuesta, porque hay cosas que Dios nos va a preguntar a nosotros que simplemente no vamos a tener la respuesta. Pero fíjense, yo estoy agradecido, yo no sé usted, pero yo estoy agradecido que el Dios que yo le sirvo ha puesto a Jesucristo entre medio, como mi abogado y como mi redentor y como mi mediador, como mi defensor, porque si Él tiene preguntas para mí y yo no tengo respuestas, pues entonces Jesús puede pararse entre medio del Padre y yo, ¿verdad? Puede pararse entre el Padre y yo y ayudarme, ¿verdad? Con ese asuntito. Para eso tengo un abogado. Entonces es algo sumamente increíble. Es algo sumamente maravilloso que nosotros tengamos a alguien que sea un intermediario para nosotros. Job en el Antiguo Testamento, en ese momento no había un mediador. Inclusive hay una parte en el libro de Job donde Job, él dice, si hubiera un redentor, un mediador entre nosotros, ¿verdad? Él hablándole a Dios. Y él quería y en cierta forma estaba anticipando, ¿verdad? El mediador y el redentor que nosotros encontramos en Cristo. Pero que esto es algo que Job no lo tenía. Y yo creo que a Job le hubiese gustado tener a Jesús como mediador y redentor en ese mismo momento, en el capítulo 40, versículos 7 y 8, donde Dios comienza a hacerle preguntas a Job y donde Dios definitivamente dice, yo te preguntaré y tú me responderás. Esto es de suma importancia, hermanos. Yo creo que esto es un tema bastante interesante. Yo creo que usted debe de escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho anteriormente? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo ahora? ¿Y qué es lo que Dios te quiere decir? Hay preguntas. Dios tiene preguntas para ti. Dios tiene cosas para decirte. Así que es tiempo de escuchar. Es tiempo de prestar atención. Acuérdate que Dios habla de una manera y de otras maneras y de muchas maneras. Así que hay que prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Dios te bendiga, Dios te guarde, cuídate mucho.